¿Qué más, gente de YouTube? Un videito acá saludándolos desde el puerto de Denia. Y esta vez voy a contarles sobre mi experiencia laboral desde los 12 años. ¿En qué he trabajado yo? Pero antes de, quiero grabar en un sitio que me gusta mucho, donde ya he hecho más videos. Básicamente es por allá detrás y creo que yo nunca les había mostrado cómo se ve el puerto de aquí de Denia. No sé, me encanta mucho venir por aquí en los días libres. Como tan tranquilo, pues cuando hace buen clima, obviamente, despejado y antes de que llegue el calor. Parce, me acabo de dar cuenta que las veces que yo he venido por acá, esto no estaba. No sé si se alcanza a apreciar, pero hay como un coche de bebé ahí abajo en el agua. O sea, me imagino la situación de que se les resbaló el coche, ojalá sin bebé, quién sabe. Pero eso no estaba. Otra de las cosas bonitas que me gusta venir acá y es a mirar como los pececitos que hay. Bueno, pues no sé si se alcanzan a apreciar. Hay pequeñitos y hay grandes, como por todo lado, por ahí andan como comiendo y toda esa vuelta. Van en filita, todos van en filita ahí. Esta sería una visual desde otro punto de cómo se ve el puerto. Las montañas, el castillo. Pero bueno, todavía no llegamos. Bueno, y a lo que vinimos vamos. Pero bueno, antes les voy a dar un 360 en esta panorámica. Bueno, hay que empezar diciendo que yo trabajo probablemente desde los 12, 13 años y no por fuerza mayor ni por obligación de mis padres ni nada de eso. Simplemente fue como por voluntad, por querer. Mi primer trabajo fue haciendo domicilios en la tienda de una tía, a esa edad más o menos. Me acuerdo que me tocaba llevar los domingos los periódicos a, pues en ese entonces los señoras que les gustaba mucho el tiempo, de ver el periódico, y a uno le daban su propinita y llevar esas bolsas de mercado con las cosas que yo podía cargar en ese entonces. Ese fue mi primer trabajo. Mi segundo trabajo ya fue como a los 16 años, sí, sí, como a los 15 años, que fue siendo caddy de tenis los fines de semana. Pues en un parque que queda por allá en el Portal 80, caddy de tenis, recoger pelotas. Al principio era recoger pelotas, llenar canastas, recoger pelotas, llenar canasta y obviamente llevar instrumentos, raquetas y todos los materiales como que el profesor necesitaba para dictar la clase y eso. Trabajo sencillito. Obviamente que no podemos dejar de lado que más o menos a esa edad, 15, 16, yo vendía dulces en el colegio, vendía esos tarros de goma, yo los compraba, me acuerdo, como en 5.500 y venían 100 gomas y cada goma la vendía a 200 pesos. Entonces me ganaba 20.000, 15.000 pesos para mí y el resto pues volví a comprar otro tarro y así, gusanos de dulce, chocolates, chocobre blanco, nusitas, las nusitas. Esas que vienen como que tienen forma de avellana y por la parte de abajo es chocolate blanco, la cubierta de arriba es chocolate negro y por dentro trae como chocolate pero líquido. Uf. Y esas se vendían en la misma escuela deportiva donde yo era caddy de tenis los fines de semana. Me empezaron a pedir como el favor de llegar más temprano para armar las carpas. Ellos usualmente tenían una carpa para atención al público para vender pues como los cursos y todo eso. Entonces yo llegaba temprano, abría la bodega y armaba todas las carpas y ya después hacía de caddy de tenis, terminaba las clases, yo recuerdo que me esperaba cierto tiempo para desarmar todo y otra vez y ya después quedé simplemente haciendo eso.
ya no era más calle de tenis porque ahora yo armaba esa carpa, armaba otra carpa como de unas clases de fútbol que quedaba como a 10 minutos en bicicleta de ahí, en otro parque, y ahí también vendían obviamente sus cursos y todo el tema. Después volví al otro lado, hacía unas cosas también como de guardar y sacar material como para dictar clases, conos, aros, todo eso. Y ya lo último desarmaba todo, guardaba y para la casa. Cuando eran vacaciones de colegio, ellos usualmente ofrecían como unos vacacionales para los niños, donde entre semana les daban diferentes actividades, clases, juegos, lúdicas y todo. Ahí también yo trabajaba, haciendo lo mismo, armando y como un apoyo logístico a los profesores que necesitaban o estar chequeando que los niños estuvieran en el espacio y no, pues sí, por seguridad, también hacía eso. Eso fue más o menos en la época donde yo me llegué a enterar que iba a ser papá. Yo tenía ese trabajo, no me había graduado del colegio todavía. Y más adelante ya sí vino un trabajo que fue de bordear. No sé si ustedes están relacionados a eso, como coser, máquinas industriales de los bordados de ropa, de gorras y así. Yo también trabajé en eso, haciendo eso. Así trabajé en eso de bordado. En las noches ya me iba a estudiar porque pues gracias a mis padres pude estudiar en la universidad en las noches. Yo trabajaba en el día, después iba a ver a mi bebé y después me iba a estudiar en las noches. Los fines de semana trabajaba en la escuela de deportes. Ya mucho después, porque eso fue como una rutina más o menos así, ya mucho después, como a los 4 semestres, yo pude obtener unas prácticas por un año en una multinacional de plástico. Ahí yo trabajaba en un laboratorio donde medían todo lo que hacían, por decirlo así. Sacaban, no sé, los tubos de la pasta de dientes, todo eso se mide, el espesor, la tapa, la fuerza con la que se abre la tapa, que no se desprenda, bueno, un poco de cosas que ustedes no se imaginan que se hacen para que los productos que ustedes consumen funcionen bien y no hayan problemas, porque todo eso va regulado. Yo hacía eso. En esa época, gracias a mi padre también me pude comprar una moto. Con esa moto, lo mismo. Lunes a viernes yo trabajaba en la empresa, sábados y domingos trabajaba en la escuela deportiva y así. Mi único día de descanso en esa época era un festivo. Ya después de que me acabaron las prácticas en esa empresa, porque duró solamente un año, yo seguí estudiando, seguí trabajando los fines de semana y entre semana logré conseguir un trabajo por una compañera que era literal hacer como pruebas de servicio al cliente a diferentes empresas. Eso lo hice como por una semana y eso consistió prácticamente en ir a no sé, un concesionario de Porsche a consultar sobre una camioneta que valía en ese entonces, me acuerdo que me dijeron como 500 millones de pesos, pero el tema del trabajo era que yo llevaba un micrófono y una camarita escondida acá en la mitad, donde yo tenía que grabar y pues tanto audio como video la atención del cliente del concesionario, cómo me atendían a mí. Y eso era súper loco porque me acuerdo que en ese entonces tuve que ir como a concesionarios de Pulsar y eso de motos, normal, concesionarios de Renault, concesionarios de Ford, Mazda, pero también me tocó ir a BMW, en Porsche, en Volvo y allá. Me acuerdo que en un concesionario como que te ven a ti y según cómo te ven, te brindan servicio o no te lo brindan. Mi excusa en ese entonces, porque pues ¿quién le va a dar información a un pelado con una motico AKT que no es muy costosa sobre una camioneta que vale 500 millones de pesos? Pues mi excusa en ese entonces era que mi tío estaba buscando y prácticamente me había pedido el favor que fuera a preguntar y todo el tema, ya que él no tenía tiempo. Esa era mi excusa, porque como buen colombiano, yo no me quedaba brava. Después también conseguí un trabajo como en una empresa más pequeña, también que hacían plásticos, envases y todo. Allá sí me acuerdo que duré como 2 meses y yo tuve una cagada donde me pidieron sacar un lote de 500 envases, algo así, de una referencia y yo mandé los documentos de otra referencia. Después, ¿qué hice después? Después de eso yo llegué a cumplir el 8º semestre, yo estudié ingeniería industrial. Obtuve prácticas en una multinacional, pero ya como tal de cosmética, aseo, bueno, no voy a decir el nombre, pero se hacían muchas cosas, muchísimo. Yo trabajé ahí como un practicante en la área de empaques, pruebas de empaques, medidas de empaques, diseños, pruebas en planta, bueno, mucha vaina. Eso por un año, estuve un año así.
Después de ahí duré como 4 meses sin trabajar porque había una posibilidad que yo siguiera ahí en la empresa en otro cargo haciendo otras cosas diferentes, que a la final sí se dio. A la final yo entré a trabajar después a un laboratorio, ahí mismo en el área, pero en la parte del laboratorio, donde ya hacía pruebas también de empaque, pero más pruebas como tal a las mezclas, como pruebas más de pH, densidades, espesores, la parte de tinturas de color, de tinturación, bueno, muchas cosas. Así duré como más o menos 3 años, sí, más o menos 3 años duré trabajando así como en ese laboratorio. Ya después me picó el bicho de hacer algo más, por X, Y, Z, muchas razones que estaban pasando, tanto económicas como de estrés laboral y no, de estancamiento también ahí en el trabajo. Y es así como después se vino toda la aventura en Australia. Eso pasó más o menos 3 años ya. Yo llegué a Australia a estudiar inglés, pero obviamente yo no era multimillonario para solamente estudiar y ya, entonces tenía que trabajar, sí o sí. En Australia yo trabajé de lavaplatos, trabajé en jardinería, trabajé en construcción, trabajé limpiando almacenes en las madrugadas, trabajé haciendo mudanzas, que eso fue lo que mucho más tiempo duré haciendo allá, lo que más me dio dinero prácticamente, y en ese trabajo aprendí muchas cosas. Ese fue el trabajo que me ayudó a mí a desarrollar el inglés, o bueno, yo no digo que sea un bilingüe, pero entiendo y hablo lo poco. Me ayudó a conocer muy buena gente, muchas muy buenas personas. Muchos story times tengo que quiero hacer videos sobre eso porque de verdad que uno ve unas cosas locas, locas. En ese trabajo también de mudanzas pude sacar una licencia de camiones grandes. Yo manejaba camiones como de, no me acuerdo si eran como 14 metros de largo o 18, algo así, no sé, ya ni me acuerdo. Pero imagínense manejar esos camiones. Yo no me llegué a pensar nunca hacer eso. Nunca me llegué a imaginar que yo iba a trabajar en tanta vaina saliendo de la universidad, porque uno nunca se espera eso, pero tampoco yo nunca he sido cerrado a eso. Mientras que yo trabajé en la escuela deportiva, yo tuve que limpiar mierda de perro en la calle, mojarme, volverme mierda. En el trabajo de mudanzas también tocó limpiar muchas cosas, mudar gente amparada por el Estado por drogadicción y muchos temas así. Hay muchas cosas que yo vi que de verdad uno no alcanza a imaginarse cómo está el mundo. Pero bueno, no nos descentremos del tema, ¿no? A la par, a lo último de lo que estuve en Australia, yo estuve 2 años en Australia, bueno, 2 años pasaditos. Yo estuve prácticamente trabajando mudanzas con deliveries, haciendo domicilios en el carro. Allá se es Uber Eats. Prácticamente yo era el Rappi en Australia, el Rappi en Colombia, algo así. Ya después estuve en Colombia un par de meses visitando a la familia, todo el tema, descansando. Y ahora nos encontramos aquí en España, a donde ahora trabajo en un restaurante. Trabajé primero de camarero y ahora trabajo de ayudante de cocina, lavaplatos y preparaciones básicas, muchas cosas, pero pues de todo un poco se va aprendiendo. Ese video lo quería hacer porque así como yo, debe haber mucha gente que ha hecho de todo, ha trabajado en muchas cosas, mucho más que yo obviamente, y pues no está mal dejar un videito para recordar todo lo que uno pasa por el proceso, porque cada vez que uno se fija un objetivo y llega al objetivo, cuando uno cumple ese objetivo ya está pensando en otro objetivo, pero no se sienta a mirar como todo el proceso que ha pasado para llegar ahí. Y eso es lo que he reflexionado mucho en donde estoy ahora. Y quién sabe en donde esté después en un futuro, en unos años, uno no sabe. Así que se vendrán más videos de Storytimes. Tengo unas muy buenas historias para contar, pero pues será con tiempo. Si le gusta este tipo de videos, no olvide darle like, comentar, compartir y darle un poco de amor. Si usted es una persona nueva que me está viendo, regáleme el follow, eso me ayudaría un montón. Y recuerde que también hago streamings de videojuegos porque yo soy amante de los videojuegos. Aparte de hacer videos y contenido, juego como un loco.